Comenzamos esta emisión con imágenes impactantes sobre el motín ocurrido esta mañana en la cárcel Pavón, cual cobró la vida de 13 personas. Una granada y armas de fuego fueron utilizadas por los reclusos para cometer este acto. En breve le presentaremos todo el detalle de la noticia comentada en Guatemala y el mundo, en la emisión estelar de Telediario. Y es que sin duda alguna Guatemala se ha puesto en el ojo de América y otros puntos del mundo, definitivamente, en torno a este hecho que ha acontecido en Pavón, en el cual pues el reo considerado el más peligroso de Guatemala ha perdido la vida. Bueno, todas las cadenas internacionales de noticias hablaban de este tema y nosotros, por supuesto, le daremos todo el detalle de la información esta noche. Ya comenzamos aquí en Telediario, emisión estelar. Maciel Carrillo también nos acompaña. Maciel, buenas noches. Muy buenas noches, así es, una de las noticias más comentadas tanto en Guatemala como en el mundo. 13 reos mueren en este motín que se registra en Pavón, pero nosotros le tendremos todos los detalles en nuestra emisión. A continuación le presentamos nuestros titulares. Sangriento motín en cárcel Pavón cobra la vida de 13 reclusos. Autoridades con problemas para retomar control del penal. Uno de los fallecidos es el capitán Byron Lima Oliva, considerado como el preso más poderoso de Guatemala. Reos se las ingenian. Testigo revela que utilizaron cisterna para ingresar armas y granada. Lucha de poder entre Marvin Montiel Marín, alias El Taquero, y capitán Byron Lima habría sido el detonante para la matanza. Compañeros de Byron Lima en el ejército lamentan su muerte y califican como injusta sentencia en caso Gerardi. Esto es un crimen de Estado y hay mucha gente que lo sabe y gente influyente y hay pruebas y lo vamos a demostrar. Luis Lima asegura saber quiénes mataron a su hermano. Mientras tanto, expertos aseguran que descontrol en presidios provocó motín en Pavón. En el mundo, Colombia emplea hoja de ruta que busca aliviar paso fronterizo con Venezuela. Keniatas dominan medio maratón internacional de las Rosas. Así comenzamos esta noche. ¡Vladi! Y yo sí hago responsable, tanto a Maynor Melgar, a Claudia Paz y Paz, a Arturo Aguilar, hay otro apellido Salvado, que están metidos dentro de la CICIG, de lo que me llegue a pasar a mí, y a Mauricio López Bonilla porque él permitió que se hiciera esto. Tienen balazos en la cabeza, a la cabeza todavía le dieron tiro de brazo. Parecía un día normal en la cárcel Pavón, pero la aparente calma fue interrumpida por una explosión. Bueno, y es que realmente parecía un día normal, pero un grupo de reos se enfrentó a otro bando con saldo de 13 fallecidos, entre ellos el capitán Byron Lima Oliva. A las 9:30 horas de este lunes, un camión cisterna ingresa como de costumbre para abastecer a la cárcel de máxima seguridad, conocida como Granja Penal Pavón, ubicada en Fraijanes. Se sospecha que lleva granadas y armas de fuego. Uno de los reos se pronuncia en ese momento y da declaraciones. Y nuevamente les reitero, mi vida está condenada a muerte porque este amigo me va a mandar a matar. Pero como para prevalecer la paz en este lugar es necesario hablar. Yo les informo, aproximadamente hay una cantidad de 9 muertos allá adentro. Media hora más tarde, se escuchan disparos y una fuerte detonación al interior del penal. Los reos buscan resguardar sus vidas, mientras que la noticia sobre un motín comienza a expandirse como pólvora. Queremos confirmar, tenemos información de voceros, pero lo que queremos es confirmar, tomar y sobre todo salvaguardar la integridad de las visitas de los internos privados de libertad también que se encuentran en los sectores. Los socorristas acuden en auxilio de los heridos, mientras se confirma que en el interior se encuentran varios internos muertos, entre ellos el excapitán del ejército, Byron Lima Oliva.
que se encontraban 2 personas fallecidas, a las cuales las evaluaron y se constataron que lamentablemente se encontraban fallecidas. También se le dio asistencia prehospitalaria a varias personas que se encontraban de visita y se pudieron sacar y ponerlas aquí al resguardo de la Policía Nacional Civil. Dentro del penal se encontraban familiares de los reclusos, quienes narraron esos momentos de angustias que vivieron. Yo solo escuché, yo no vi nada. ¿Qué escuchó, señora? Solo los disparos y la granada que detonaron cerca de por donde nosotros estábamos, ¿verdad? Pero ¿cuántas explosiones escuchó? Pues la verdad solo la que estaba cerca de mí, porque estaba tan nerviosa que la verdad no puse atención. ¿Dónde fueron los disparos? ¿Fueron varios los disparos? Sí, fueron muchísimos. ¿Dónde estaba usted en ese momento? Estaba en lo que era el sector 2 en ese momento. Hacia las 12:30 horas las fuerzas de seguridad buscan retomar el control de la cárcel, pero es imposible, mientras que el ministro de Gobernación aún no se pronuncia. Para ese momento, los cuerpos de socorro confirman que Byron Lima, quien guardaba prisión desde el 2001 por el asesinato del obispo Juan José Gerardi, ha muerto. Bueno, y un ex agente del sistema penitenciario rompe el silencio y da a conocer qué es lo que verdaderamente sucede en el sistema penitenciario y en las cárceles. Tenemos en nuestros estudios a un ex agente del sistema penitenciario y tendremos una entrevista especial con él más adelante. Así es que por favor quédese con nosotros porque dentro de unos instantes tendremos estas declaraciones que usted no se debe perder. Vanessa, continuamos contigo. Por supuesto, información importante, pero muchos se preguntan quién era Byron Lima. A continuación, hacemos un repaso por la vida del polémico militar, quien fue considerado el reo más poderoso de Guatemala. Byron Lima Oliva es hijo del coronel Byron Lima Estrada. En el ejército de Guatemala llegó al grado de capitán y fue entrenado en inteligencia y contrainteligencia. Sirvió en el Estado Mayor Presidencial, cuerpo de élite del ejército, como edecán en actos oficiales de los expresidentes Ramiro de León Carpio y Álvaro Arzú. El 20 de enero del 2000, el coronel Byron Lima Estrada, su hijo Byron Lima y el especialista Obdulio Villanueva Arévalo son capturados bajo cargos de ejecución extrajudicial por el asesinato del obispo Juan José Gerardi. En el 2001 fue condenado a una pena de 30 años de prisión, hallado culpable de participar en el crimen, pero esta decisión fue modificada por una sala de apelaciones a 20 años. El 12 de febrero del 2003, un motín provocado por una pugna de poder en el centro preventivo de la zona 18 dejó 7 reos muertos, 4 de ellos decapitados. Una de las víctimas era el sargento Obdulio Villanueva, quien fue capturado junto a Lima por el asesinato de Gerardi. En septiembre del 2014, el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala revelaron la existencia de una estructura criminal infiltrada en el sistema penitenciario, la cual presuntamente era liderada por Lima Oliva. En febrero de este año, el Juzgado de Extinción de Dominio embargó 18 bienes inmuebles, 9 caballos y 15 vehículos de su propiedad. Y este lunes, un motín registrado en la cárcel Pavoncito le cobró la vida al polémico reo. Telediario, información actual. Una investigación detalló que Byron Lima lideraba una estructura que cobraba por otorgar privilegios a los reos. Capitán, y fue entrenado en inteligencia y contrainteligencia. Sirvió en el Estado Mayor Presidencial, cuerpo de élite del ejército, como edecán en actos oficiales de los expresidentes Ramiro de León Carpio y Álvaro Arzú. El 20 de enero del 2000, el coronel Byron Lima Estrada, su hijo Byron Lima y el especialista Obdulio Villanueva Arévalo son capturados bajo cargos de ejecución extrajudicial por el asesinato del obispo Juan José Gerardi. En el 2001 fue condenado a una pena de 30 años de prisión, hallado culpable de participar en el crimen, pero esta decisión fue modificada por una sala de apelaciones a 20 años. El 12 de febrero del 2003, un motín provocado por una pugna de poder en el centro preventivo de la zona 18 dejó 7 reos muertos, 4 de ellos decapitados. Una de las víctimas era el sargento Obdulio Villanueva, quien fue capturado junto a Lima por el asesinato de Gerardi. En septiembre del 2014, el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala revelaron la existencia de una estructura criminal infiltrada en el sistema penitenciario, la cual presuntamente era liderada por Lima Oliva. En febrero de este año, el Juzgado de Extinción de Dominio embargó 18 bienes inmuebles, 9 caballos y 15 vehículos de su propiedad. Y este lunes, un motín registrado en la cárcel Pavoncito le cobró la vida al polémico reo. Telediario, información actual.
Repasábamos una vez más los datos más importantes que acompañaron la vida del capitán Byron Lima, pero como les comentaba anteriormente, se detalló a través de una investigación, el capitán lideraba una estructura que cobraba para otorgar privilegios a los presos. Byron Lima Oliva fue recapturado en febrero del 2013 junto a otras 8 personas, entre ellos 6 guardias de presidios, al retornar de una supuesta cita médica a bordo de uno de 2 vehículos blindados en el kilómetro 16.5, ruta al centro de detención Pavoncito en Fraijanes. Ya en la sala de tribunales, el militar aseguró que había salido bajo estas condiciones de la prisión en 37 ocasiones y se le acusó de encubrimiento propio. Durante su permanencia en prisión, se filtraron algunas fotografías donde Lima presidía la cooperativa penitenciaria Torrefuerte, la cual fabricó playeras para la campaña del Partido Patriota. Fue uno de los principales opositores de la continuidad de la CICIG en el país, porque aseguraba que era una herramienta de intervención extranjera. Posteriormente, la CICIG y el Ministerio Público lo acusó de integrar una red ilegal que cobraba por traslado de reos $12,000, conformada también por funcionarios del sistema penitenciario, entre ellos el director Edgar Camargo. Tras ser denunciado en el 2014 por supuestos actos de corrupción en el sistema penitenciario, Lima emitió duros señalamientos contra el entonces ministro de Gobernación Mauricio López Bonilla, quienes dijo estaban involucrados en casos de narcotráfico. Telediario, Información Actual. Tras los hechos ocurridos en Pavón, quedan varias preguntas en el aire. ¿Quiénes eran los enemigos de Byron Lima? ¿Quién estaría detrás de lo ocurrido en esta cárcel? El hermano del militar hizo señalamientos en contra de los supuestos responsables. Que desde el gobierno central se estaba planificando una reforma del sistema penitenciario y una de las razones era para poder echarla a andar, era eliminar, y utilizaron la palabra extirpar el cáncer del sistema, y se refirieron hacia mi hermano. Después de 16 años de él estar privado de libertad por un delito que no cometió, ya la izquierda radical y esos grupos oscuros tienen su victoria por el momento. Con estas palabras, el hermano del capitán Byron Lima Oliva declara que sabe quiénes fueron los responsables del ataque mortal. Esto es un crimen de Estado y hay mucha gente que lo sabe y gente influyente y hay pruebas y lo vamos a demostrar y así sea lo último que tenga que hacer. Hoy me toca llorarlo, hoy me toca estar en luto, tengo que cuidar a mis 4 o 5 sobrinas, ver por mi mamá y mi papá que son ancianos ya de 76 años. Asegura que la familia había alertado a las autoridades de un posible ataque en contra de su hermano. El Ministerio Público se ha encargado ahorita de buscar la justicia transicional, que es perseguir a los crímenes de guerra, pero ellos no se ponen a investigar a los muertos, los 20 muertos diarios, los muertos de ayer y los 20 muertos que van a haber mañana. Eso no le interesa a las autoridades. Aquí sí estamos cooptados. Aquí hay unas manos invisibles, unos entes mayores a los 3 poderes que son los que están dirigiendo el país. Dijo que su familia está devastada, más ahora que había una oportunidad para que Lima Oliva recuperara su libertad. Estamos mal, pues, porque ni modo. Él tiene una hija que acaba de cumplir 2 años. Mis otras sobrinas pues están creciendo y están estudiando y eso nadie se pone a pensar. Todos dicen, el capitán Lima esto y lo otro, pero nunca se pusieron a pensar en el daño moral, psicológico que le hicieron a la familia, la estigmatización y la satanización que hemos llevado durante 16 años. Telediario, Información Actual. Bueno, hacemos una pausa aquí en Telediario, pero más adelante tendremos en nuestros estudios a un exagente del sistema penitenciario que da a conocer detalles sobre lo que verdaderamente ocurre adentro de las cárceles. Así es que no se pierda esta entrevista especial. El exagente del sistema penitenciario ya está con nosotros y, por supuesto, después de la pausa, lo tendremos. Quédese con Telediario. Y yo sí hago responsable tanto a Maynor Melgar, a Claudia Paz y Paz, a Arturo Aguilar, hay otro apellido Salvado, que están metidos dentro de la CICIG,
de lo que me llegue a pasar a mí. Y a Mauricio López Bonilla porque él permitió que se hiciera esto. Tienen balazos en la cabeza, a la cabeza todavía le dieron tiro de brazo. Bueno, y como ya les mencionamos antes de la pausa, un exagente del sistema penitenciario se encuentra con nosotros. Vamos a tener una entrevista con él en donde le vamos a preguntar algunos detalles de lo que acontece en los centros carcelarios del país. Así que más adelante lo tendremos, pero ahora tenemos que hacer un enlace con Samuel Orozco, que se encuentra en nuestra unidad móvil. Acaba de concluir la conferencia allá en el Ministerio de Gobernación con el ministro Rivas, así es que Samuel Orozco tiene el detalle. Adelante, Samuel, vamos contigo. Muy buenas noches, Andri. Efectivamente, estamos ubicados en el Ministerio de Gobernación. Hace pocos minutos finalizó una conferencia de prensa donde ya se conocieron los primeros detalles, pero oficiales, por parte del ministro de Gobernación, Francisco Rivas Lara. Y es que efectivamente se da a conocer de que se podría atribuir este ataque a la persona identificada con el alias El Taquero. Escuchemos parte de lo que estaba diciendo el ministro de Gobernación, Francisco Rivas Lara. Uno de ellos era dirigido por el señor Montiel Marín, alias conocido como El Taquero, en contra del señor Byron Lima Oliva. Producto de ello, fallecieron 13 personas, 12 de ellas masculinas y una femenina. En un inicio se evacuaron 5 cadáveres a la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses y posteriormente se ha tomado el control. Bueno, estas son algunas de las declaraciones que dio el ministro de Gobernación, y es que tenemos que informarles de que entonces se confirmó 13 personas fallecidas, 12 que han sido ya trasladados los cuerpos hacia la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF, y una persona que no ha sido identificada. Aquí vale la pena mencionar, 5 han sido identificados con nombres, los cuales pues se han dado a conocer preliminarmente, y las otras 3 personas solo con los alias. Efectivamente, también hay que mencionar de que una de las víctimas mortales es de origen argentino. Era una mujer la cual visitaba cada mes aproximadamente este centro carcelario. Pues así es de que caben las cuestiones aquí. ¿Cómo entraron las armas de fuego? ¿Quién dio la autorización o quién no respetó los protocolos de seguridad? Es parte de lo que se le está cuestionando al ministro de Gobernación en este lugar, Andri. Bueno, o sea que sí se confirma la muerte de una mujer, como lo has dicho, de origen argentino. ¿Todavía no tenemos el nombre de la fémina? Por el momento, por la reserva que se tiene, no se ha dado a conocer por el momento. Sin embargo, se localizó el pasaporte, que es de origen argentino, y ella dice que visitaba cada mes. En este momento, pues hace pocos minutos terminó la conferencia, y por ello es de que nosotros estamos preparando los detalles de todo lo que está ocurriendo. Sin embargo, pues es de descartar nuevamente de que la esposa de Byron Lima esté fallecida. No. Esto él ya lo ha descartado, como también la visita del supuestamente periodista que era de origen estadounidense. No se ha confirmado nada, Andri. Sin embargo, pues es de mencionar de que la visita ya está retirada del lugar y por lo tanto las autoridades intentan tomar el control. ¿Puedes creer tú de que después de varias horas, pues donde prácticamente los reclusos tuvieran el control, pues ya con más de 500 elementos aparentemente ya se ha tomado el control, según lo que ha dicho el ministro? Andri. Samuel, para quedar claros y que nuestros televidentes estén pues sabidos de primera mano, de voz tuya que estás en la unidad móvil y que has cubierto este hecho, ¿hay algún periodista que fue asesinado? Que es lo que había el rumor de esto en las redes sociales. ¿Habrá algún periodista entre los fallecidos? Literalmente, como lo dijo el ministro de Gobernación, descarto la muerte de un periodista en este centro carcelario, ya que no se tiene registrada ninguna persona que pues entrara como periodista. Eso fue lo que dijo el ministro de Gobernación. Sin embargo, de las 13 personas fallecidas, hay una persona que aún no ha sido identificada. Por lo tanto, todavía cabe una posibilidad de identificar si es o no es de origen extranjero.
ya que por el momento, pues por el estado de las personas, hay 7 con armas de fuego, pues hay 3 personas decapitadas y una que ha sido carbonizada. Así es de que pues por el momento se diría que no. Nosotros también tuvimos el contacto con la Embajada de los Estados Unidos, quien ha dicho que no se puede pronunciar porque todavía no ha tenido el informe de la investigación correspondiente. Andri, estos son los detalles preliminares, pero Samuel, ya oficiales que nosotros le damos a conocer. Samuel, de acuerdo a lo que estás diciendo, sí se confirma entonces que hay reos que fueron quemados, que fueron calcinados, están carbonizados, lo has dicho tú. Un recluso carbonizado, que pues lo que tenemos entendido es la persona que faltaría por identificar, pero eso es lo que se maneja hasta el momento. Por lo tanto, cabe la pregunta si pudiera ser o no pudiera ser la persona que tal vez laboraba como periodista, pero en esta ocasión estaba haciendo alguna u otra función, como por ejemplo la Argentina, de que dice que cada mes, pero no se tiene identificado si solo pues era por algún vínculo familiar o por otra situación que entraba al centro carcelario. Pero como cargo de periodista no entró ninguna persona, según el reporte del sistema penitenciario. Y la última pregunta, Samuel, ¿qué está pasando o qué pasa, qué ha dicho el ministro sobre el reo Montiel Marín, alias el taquero? Aquí quiero contarte de que son 25 personas las que se han vinculado a este caso, por lo tanto no se han dado a conocer nombres, pero lideradas por Montiel, de quien es alias el taquero, a quien en las próximas horas podría ser trasladado hacia la cárcel de Matamoros, hacia la base militar de Matamoros. Las otras personas van a ser distribuidas en otros centros carcelarios. Sin embargo, por mismos motivos de seguridad, tomemos en cuenta de que pues cuando hay traslados pudieran ser rescatados o por lo tanto, por el contrario, asesinados. El ministro no quiso dar más detalles, solamente de Montiel, quien podría ser trasladado hacia la cárcel de Matamoros. Andri. Samuel, muchas gracias por la información. Estaremos en contacto contigo en cualquier momento hasta la unidad móvil. Exfuncionarios y sindicados en casos de corrupción lamentaron también la muerte de Byron Lima Oliva, uno de ellos, el expresidente Otto Pérez Molina. El expresidente de la República, Otto Pérez Molina, el exministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, y otras personas en el caso de cooptación del Estado lamentaron la muerte del reo Byron Lima, quien perdió la vida después de unos incidentes ocurridos en Pavón. Que esta es una historia triste realmente de lo que le puede pasar a cualquier guatemalteco, porque Byron Lima no fue responsable del asesinato de Monseñor Gerardi. Ahí le tocó vivir a él una situación muy difícil, muy complicada, y lamento muchísimo que esto lo lleve ahora a una situación donde ha perdido la vida. Bueno, mire, yo lo lamento como cualquier otra persona, ¿verdad? Es de lamentar siempre que se pierda una vida humana y que se pierda innecesariamente, más en condiciones como las que se encuentra alguien que está privado de su libertad. Esto es una situación preocupante, pues, ya que se supone que las cárceles, se supone que se tiene que tener un mejor control, pero lamentablemente pues estas son las situaciones. Bueno, pues lamentando el deceso de una persona, esperando en Dios que se pueda aclarar el hecho y qué fue lo que pasó. Creo que ha sido una persona que jugó un papel en la historia del país. Lo aprecio en lo personal y lamento la situación que está pasando la familia de Byron Lima, refirió Pérez Molina. Mire, yo le digo, una tristeza realmente. Byron Lima, a pesar de que tiene 17 años de estar en la cárcel, yo lo conocí a él y lamento muchísimo porque él tenía aprecio de todas maneras como persona. La ley penal establece que cuando una persona fallece por cualquier motivo, el Ministerio Público debe presentarle al juez contralor de aquellos procesos donde se le señala el acta de difunción. De esa cuenta, el Ministerio Público debe realizar el trabajo correspondiente, presentar estos documentos ante un juzgador penal para que los procesos que tenía Byron Lima en el sistema de justicia queden cerrados de forma permanente. Aunque consideran que es prematuro hacer señalamientos, allegados al capitán Lima condenan su muerte. Además, consideran que existen deficiencias en el sistema penitenciario. La Fundación contra el Terrorismo y el abogado defensor de Byron Lima culparon a la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala de ser los responsables de su muerte, ya que lo enviaron a prisión injustamente. El capitán Byron Lima estaba preso injustamente, y si él no hubiera estado ahí hoy, definitivamente él no habría muerto.
la responsabilidad, según lo veo yo, la responsabilidad histórica de lo que le pasó al capitán Lima hoy es de las personas que lo metieron a la cárcel sin él ser responsable. El entrevistado aseguró que es muy temprano para decir qué personas habrían planificado su muerte, pero sospecha que agentes del sistema penitenciario se prestaron para el ingreso de las 12 armas y la granada, la cual le habría quitado la vida a Byron Lima. Y lo que pasan son motines en los cuales los reos se matan entre ellos porque el Estado de Guatemala no tiene la capacidad de controlar dentro de las cárceles. A criterio de los interrogados, se debe ver más allá de la muerte de Byron Lima, ya que todo se debe a un Estado sin ningún tipo de control. El caso de la muerte de Byron Lima, el día de hoy, hay que ver que es el resultado de un sistema que llevó a una persona inocente a la cárcel hace 18 años. Bueno, tenemos en nuestros estudios, en nuestra sala de redacción, a un exagente del sistema penitenciario. Vamos a conversar con él esta noche y vamos a que nos cuente de qué es lo que pasa en lo interno, al interior de las cárceles. Buenas noches, bienvenido a Telediario y entremos de lleno a las preguntas. ¿Qué grupos son los más poderosos dentro de las cárceles y quiénes son los que dirigen estos grupos? Los grupos más peligrosos, más poderosos en las cárceles está la Mara 18 y la Mara Salvatrucha. Aparte de eso, pues estaba el ex capitán, pues Byron Lima, que hoy falleció. Ellos eran él era el preso más poderoso en Guatemala, pero desgraciadamente en un descuido, ahí sí que en un descuido y por lo que hizo últimamente la CICIG, que lo trasladaran para la cárcel de Pavón. Entonces, y el conflicto fue entre el preso, del apodado el taquero, ¿verdad? Entonces, Byron Lima, después que llegó a Pavón, él tenía su gente, ¿verdad? Tenía su gente, pero era poco, no estaba muy organizada. Entonces, y Lima llegó poniendo reglas en la cárcel, ¿verdad?, de Pavón. Pero como Montiel ya tiene tiempo de estar ahí, entonces desde ahí fue que se armó el roce entre Byron Lima y el taquero. Permítame hacerle una pregunta muy puntual. ¿Cómo cree usted que pudo haberse planificado la muerte de un reo tan poderoso como Byron Lima? Es una gran organización, es un gran planeamiento que se hace desde afuera y como adentro, ¿verdad? Entonces ellos tuvieron que planificar bien quién lo iba a ejecutar, en qué momento y las armas que se iba a utilizar, ¿verdad? Las armas que se iba a utilizar y para hacer el despiste lo hicieron como si fuera motín, pero el objetivo eso fue asesinar a Byron Lima. Bueno, usted habla de las armas que se iban a utilizar. La pregunta que surge, y para los millones de guatemaltecos también surge la misma pregunta, es esta: ¿cómo se hace para ingresar armas a una cárcel, a un centro preventivo? La mayor parte lo hacen los mismos guardias. ¿Y por qué lo hacen? Lo hacen porque ellos no ganan bien, no tienen un sueldo digno. Entonces lo que gana un guardia es de 3.363 quetzales. Trabaja 8 días, descansa 8 días. Y ellos lo hacen a veces porque llegó el día que le toca que salir de turno, no tiene para el pasaje. Y por esa misma razón es que ellos se prestan a ingresar ilícitos en las cárceles. Bueno, y según su experiencia, ¿usted cree que Byron Lima tenía, como se ha dicho, el control de las cárceles en este país, en Guatemala? Sí, él tenía el control, pero solo lo que es Pavoncito, porque él ahí tenía toda su gente, ¿verdad? Entonces, pero los contactos que tenía en todo el resto de las cárceles es poco. Si le parece, cuéntenos
hablemos acerca del negocio del traslado de reos que supuestamente manejaba Byron Lima. ¿Cómo es que se da este negocio de trasladar reos? Pues ellos lo hacían, hacían las coordinaciones con el director general del sistema penitenciario. Ellos miraban a las personas que tiene de alto perfil económicamente. Entonces ellos llegan a ofrecerles, ¿verdad?, que si él quiere un traslado, que si se siente bien en tal cárcel, ¿verdad?, que si él quiere un traslado para otra cárcel, entonces ahí es donde le ponen el precio de cuánto va a ser el traslado. Bueno, y usted como exagente del sistema penitenciario, ¿sabe hasta qué nivel las autoridades de dicho sistema, del sistema penitenciario, podrían estar involucradas en actos de corrupción? Está como en el 80-90%, desde el más alto hasta el más bajo. Desde el más alto hasta el más bajo, debido a que en el sistema penitenciario no hay un control. No hay un control. Entonces, tanto como guardia y como administrativo, ellos hacen lo que se les da la gana. Bueno, y por último, otro tema que quizá está fuera de lo que pasó hoy con el capitán Byron Lima, pero ¿qué puede decirnos acerca de las extorsiones que se fraguan, que se dan desde las cárceles? Las extorsiones en las cárceles, ellos ahí se coordina todo, a quién van a extorsionar, cuándo lo van a hacer, cómo lo van a hacer, de qué forma se va a ejecutar. Y me salgo. Pues muchas gracias. Hemos tenido al exagente del sistema penitenciario con nosotros. Gracias por haber aceptado la invitación de estar aquí en nuestra sala de redacción. Hacemos una pausa y volvemos. Quédese con nosotros. Somos Telediario, emisión estelar. Y yo sí hago responsable tanto a Maynor Melgar, a Claudia Paz y Paz, a Arturo Aguilar, hay otro apellido Salvado, que están metidos dentro de la CICIG, de lo que me llegue a pasar a mí, y a Mauricio López Bonilla porque él permitió que se hiciera esto. Tienen balazos en la cabeza, a la cabeza todavía le dieron tiro de brazo. Un motín ocurrido esta mañana cobró la vida de 13 personas, pero ¿qué dicen los analistas sobre lo ocurrido en Pavón? Los especialistas que Telediario ha consultado aseguran que el control de las cárceles está en manos de los reos. Descontrol en presidios. Así calificaron lo ocurrido este lunes en la granja modelo de rehabilitación Pavón, lo cual no sorprendió a los analistas de seguridad. Quien no tiene el control es el Estado, que eso es lo lamentable y triste. Y en tercer lugar, yo creo que el enfrentamiento que se da hoy en Pavón es producto de una lucha de poder. Mientras las autoridades no manejen la seguridad, consideran que las órdenes de extorsiones y asesinatos seguirán saliendo de los centros carcelarios. Que ellos son inimputables y en este sentido, pues prácticamente quienes tienen la organización, prácticamente están dentro del sistema carcelario. Entonces, ellos están más seguros dentro del sistema penitenciario porque nosotros los guatemaltecos les estamos pagando la seguridad. Yo creo que sí, ya se debe tomar en serio el rol del sistema penitenciario y establecer en este sentido las medidas de control internas para evitar que desde ahí se coordine, que desde ahí vengan las llamadas y que desde el centro, los centros carcelarios, se ordenen en este caso los homicidios. Él se le reconoce como un líder nato, tiene todas las características de uno de ellos. Dentro de como líder, podría liderar cualquier actividad a la que él se proponga, ya sea afuera o dentro de un sistema penitenciario o en una sociedad. Y entonces, a veces los liderazgos, no precisamente que llamen a un liderazgo positivo, sino al contrario,
son atacados y tienen competencia y generan malversaciones. Y ahora, Marvin Montiel Marín, alias El Taquero, ¿podría asumir ese control? No sé si lo van a dejar en ese centro. Si lo dejan en ese centro, desde luego él lo va a controlar. Y si no, al nuevo centro que llegue, él irá a hacer todo lo posible por tener los controles respectivos. Pero la lucha por el control de Pavón, desde luego, ya empezó. Telediario, información actual. La Comisión Internacional contra la Impunidad de forma breve se refirió a este motín. Me parece que es un hecho grave que tiene que ser investigado. No tengo en este momento mayores detalles, no he podido conversar con quienes se encuentran ahora en la cárcel. Hay presencia naturalmente del Ministerio Público, hay fiscales y grupos de escena de crimen, y también hay una presencia de unos compañeros de la CICIG, investigadores, acompañando al Ministerio Público. Que respecto de la investigación que había contra él mismo, por los hechos que se presentaron en septiembre del 2014 de la corrupción del sistema penitenciario, pues será solo la declaratoria de extinción de la acción penal, pero continúa la investigación respecto de las otras personas vinculadas a ese acto de corrupción. Sin duda alguna, Byron Lima será recordado por sus polémicas declaraciones. Creer que encontró un Pablo Escobar aquí en Guatemala. Es mal narcotraficante. Iván Velázquez Huicoyón, que salió de su país a trabajar en un país externo en vez de poner orden allá es donde debería de poner orden, que se llama Colombia. Y yo sí hago responsable, tanto a Maynor Melgar, a Claudia Paz y Paz, a Arturo Aguilar, hay otro apellido Salvado, que están metidos dentro de la CICIG, de lo que me llega a pasar a mí, y a Mauricio López Bonilla, porque él permitió que se hiciera esto. De mi izquierda a derecha, de China continental, en medio, la esposa actual del señor ministro de Gobernación, Lubisa Palma, prima hermana de Palma Lau, el comandante guerrillero, que también está en Gobernación como asesor en el área de prevención del delito. Su asesora, Cristina de la Rosa, una cobanera que está en el área de Gobernación en Derechos Humanos, y que los delegados de Derechos Humanos de Guatemala se acercaron cuando yo la saludé, y está grabado en las cámaras de la entrada de Pavoncito en mi salida a la primera declaración a este lugar, a la primera reunión con el señor juez. Pues en el Mariscal Zavala no hay ningún problema porque es un comando militar. Espero de que sea tratado conforme a lo constitucional, el derecho a la vida y a la salud. Somos privados de libertad, pero también tenemos un problema serio porque aquí están hablando de estructuras criminales. Y si alguien hay que involucrar en esta estructura criminal se llama Mauricio López Bonilla, porque yo sí tengo pruebas suficientes, como son correos, fotografías, videos, cheques sin fondos, facturas y diferentes reuniones donde Mauricio López Bonilla, siendo ministro de Gobernación, mantenía comunicación conmigo y que ahora se está... Seguimos con la información aquí en Telediario. El alcalde de la ciudad, Álvaro Arzú, se dirigió a la niñez exhortándola a aprovechar el tiempo. Queridas amiguitas y amiguitos, pocas veces un alcalde tiene la oportunidad de platicar con tantos niños. Y entonces el mensaje acá es decirles que no pierdan tiempo. Hay tiempo para todo. Hay tiempo para reír, hay tiempo para llorar, hay tiempo para jugar, hay tiempo para estudiar, hay tiempo para todo. Pero hay que hacer las cosas en su debido tiempo. Muchas gracias. Vamos a enterarnos cómo está la situación allá en Pavón a esta hora de la noche. Julio Hernández es nuestro compañero periodista que se encuentra a bordo de la unidad móvil precisamente desde Pavón. Vamos contigo, Julio, adelante.
Así es, compañeros de Telediario, muy buena noche. Nosotros continuamos ubicados acá en el centro carcelario Pavón, donde pues como todo este día hemos estado llevándoles información sobre el altercado que se dio en horas de la mañana, que inicia aproximadamente a eso de las 9 de la mañana, un motín que deja como saldo hasta el momento 8 personas fallecidas y 10 heridas, según lo que dio a conocer el ministro de Gobernación, Francisco Rivas, y también según lo que hemos estado llevándoles y dándoles a conocer desde acá, desde este centro carcelario en Pavón, donde pues se registra este motín que deja como saldo la muerte incluso de Byron Lima y otras personas allegadas a él. En este lugar pues continúa bastante el movimiento, agentes de la Policía Nacional Civil, elementos del Ejército de Guatemala, los socorristas que continúan pues atendiendo y estando prestos por si hay personas que hay que atender que estén heridas. Se tiene conocimiento de que aún continúa el trabajo en el interior de este centro carcelario. Vamos a platicar con el vocero de Bomberos Voluntarios, él es William González, quien nos dará a conocer mayores detalles del trabajo oficial. Buenas noches, bienvenido a Telediario para que nos comente sobre el trabajo que ha realizado la institución y este movimiento que inicia en horas de la mañana, personas fallecidas, personas heridas. Así es, ya son casi 10 horas las que tienen Bomberos Voluntarios, está trabajando en esta dirección, en donde se ha localizado un total de 13 personas fallecidas, entre ellas una mujer de nacionalidad argentina. La mayoría de personas fallecidas están decapitadas, presentan heridas cortantes en diferentes regiones del cuerpo, así como también heridas de bala. Se ha evacuado aproximadamente a 60 personas que estaban aquí de visita, entre hombres, mujeres y niños, quienes fueron llevadas a unidades de bomberos voluntarios en donde se les prestó atención prehospitalaria, pero no fue necesario trasladar a ningún centro hospitalario. También ya se hizo una requisa general de este centro carcelario, específicamente los dos sectores que faltaban eran el 10 y el 11. No se lo una persona de visita. Hay algunos reos que presentan golpes leves, pero están siendo atendidos en este mismo lugar. Muchas gracias, oficial. Son las declaraciones de William González, Bomberos Voluntarios, que nos pues indica de las 13 personas fallecidas y de los más de 10 heridos y también las más de 60 personas que han sido evacuadas de este lugar. Estas personas pues se encontraban de visita dentro del interior de este centro carcelario donde nosotros estamos ubicados. Ya pues la noche ha llegado y continúa el trabajo del Ministerio Público en este lugar, donde pues se continúa con el trabajo de procesamiento de esta escena para iniciar con las investigaciones. Ustedes pueden observar acá en el interior de el centro carcelario cómo está el movimiento bastante fuerte. Hay también agentes, elementos de bomberos municipales de la ciudad capital, también bomberos municipales departamentales, quienes trabajaron también para poder retirar a las personas, especialmente las visitas que habían llegado hasta este punto. Vamos a llegar hasta el ingreso principal, donde fueron localizados 2 de los cuerpos y donde fue el trabajo arduo de parte de los elementos de la Policía Nacional Civil para poder retomar el control. Tras mis espaldas el ingreso a este centro carcelario donde pues se registra este motín que ha dejado como saldo a 13 personas fallecidas, entre ellas una mujer de nacionalidad argentina, que se investiga cuál era la causa de que ella estaba realizando esta visita. Según las palabras del ministro de Gobernación, Francisco Rivas, ella venía al menos una vez al mes a este centro de detención y se está investigando cuál era la razón de venir por lo menos una vez al mes hasta este centro de detención. Muere Byron Lima, mueren otras personas, resultan al menos 10 personas heridas y pues el trabajo continúa arduo de parte de las autoridades. Están viendo ustedes en este momento en pantallas cómo los cuerpos de socorro están sacando las camillas que han utilizado para poder atender a varias personas en el interior de este centro de detención. Son imágenes en vivo y en directo. Ustedes pueden ver en este momento uno de los cuerpos de unas personas fallecidas de este lugar, varios de ellos decapitados, tal como lo mencionaban las autoridades, y ya lo han hecho oficial a través de una conferencia de prensa. Y ustedes pues están viendo a través de las imágenes y sus pantallas de Telediario las imágenes en vivo y en directo de lo que está ocurriendo dentro de este centro carcelario. Nosotros más adelante estaremos comunicándoles y llevándoles más imágenes y más información respecto a esto que se registra acá en el centro de detención Pavón, donde ocurre este motín que ha dejado como saldo, pues ya lo conocemos, la muerte de Byron Lima y otras personas más. Con esta información y estos detalles nosotros retornamos al estudio principal de Telediario. Muy buenas noches. Buenas noches, Julio. Nosotros hacemos una pausa y ya volvemos. Así llegamos al final de nuestra emisión. Como siempre, agradecemos su preferencia y le esperamos mañana nuevamente a las 19 horas. Feliz noche, Andri, Vanessa. Buenas noches, Maciel. A usted en casa recuerde revivir las noticias más importantes de la jornada a través de Chapín TV. Pásela muy bien. Gracias por preferirnos.